Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, como sabéis, ya hemos acabado un poco las clases. Lo que pasa es que voy a aprovechar para contaros, pues, ciertos capítulos de la historia que nos han quedado pendientes. Y sabéis, bueno, como os he explicado ya muchas veces, que la historia es esa ciencia que estudia los acontecimientos del pasado. Pero yo siempre os digo que hay una asignatura, o hay una parte de la historia que deberíamos tener muy en cuenta, que no existe, pero que es, yo la titularía algo así como historia de lo que está pasando ahora, historia de este tiempo que estamos viviendo, historia del presente, por decirlo así. Hoy voy a dar la clase de manera un poquito diferente porque voy a empezar por atrás. Eh, Voy a empezar con una distorsión un poco cronológica, voy a empezar por otro sitio por donde no debería, pero bueno, ya sabéis que yo a veces hago cosas raras y espero que a pesar de que vaya a alterar esta manera de contarlo, pues lo entendáis perfectamente, ¿vale? El tema que nos tocaría ahora sería el tema 14, que habla de América, el continente americano en el siglo XX. Y vamos a ver unos capítulos de la historia que son muy interesantes, como siempre, ¿vale? Lo que pasa es que, como os digo, para mí el presente también es importante y aunque no entra dentro de los libros de historia, porque es imposible, no ha dado tiempo, pues hago una reflexión de lo que llevamos de 2020 y, pues sabéis que llevamos un año muy de locura, muy de locos. Parece, como ya hemos comentado alguna vez, un capítulo de una serie distópica en el que, pues solo falta prácticamente que lleguen los extraterrestres. Que al tiempo, ya veremos qué pasa, que todavía queda mucho 2020. Bien, para no enrollarme más, os explico que hace muy poco, este vídeo lo estoy grabando 5 de mayo, por tanto, hace 10 días, 5 de mayo, no, 5 de junio, perdón. Hace simplemente 10 días, el 25 de mayo de 2020, se protagonizaron una serie de oleadas, de protestas, de manifestaciones que iban luchando contra el racismo que hay en Estados Unidos. Tenemos aquí una foto pues de esas manifestaciones en las que dos niñas con unos carteles preguntan si ellas serán las siguientes, ¿no? Os pongo un poco en situación. El 25 de mayo, simplemente hace 10 días, el 25 de mayo de 2020, se produjo el asesinato de George Floyd, ¿vale? Que es pues un señor de raza afroamericana y a partir de ahí se ha desatado, se ha reavivado, mejor dicho, un movimiento que si tenéis redes sociales y habéis estado un poco activos por ahí, pues habréis visto que se llamaba Black Lives Matter, lo que significa que las vidas negras importan también, ¿no? Y pues simplemente se ha desatado a raíz de esto. Yo con esto lo que quiero hacer no es tanto hablaros del presente, pero sí, como siempre, intentaros hacer ver la utilidad de la historia. Porque si nos ponemos a hablar de racismo y nos ponemos a hablar eh, bueno, pues de este problema que sufre los Estados Unidos y el mundo en general también, podemos ver que en Estados Unidos, como os digo, hay un racismo estructural que por supuesto hunde sus orígenes en la historia. Entonces lo que voy a hacer un poco es haceros, no un repaso, sino, sí, un repaso de cosas que hemos visto durante el curso para que veáis de dónde viene todo esto. Entonces voy a cambiar de pantalla, me voy a ir para atrás, ¿vale? Pues vais a ver un poco lo que vamos a ver, pero me voy a situar en un tema que yo nunca os he dado porque es un tema que tiene su origen en la Edad Moderna, tiene su origen en los siglos XV, XVI, XVII y una de las primeras causas en la que vamos a comenzar a hablar de negros, de la raza negra, la raza afroamericana, es por un sistema que se llamaba el comercio triangular. Como veis aquí tenemos dos mapas y os pongo pues veis que tenemos una conexión en forma de triángulo entre Europa, África y América. Como veis, es un sistema de comercio en el que las naves, los barcos, salían con destino, con rumbo a las costas africanas. Ahí se sometían a un montón de esclavos, gente de raza negra, por supuesto, gente africana. Se les metía en los barcos y en condiciones muy precarias
infrahumanas, se les llevaba hasta América. En América se les obligaba a trabajar, sobre todo en las colonias del sur, porque las colonias del sur americanas siempre han sido un territorio de grandes latifundios. Esto quiere decir unas parcelas de tierra gigantescas en las que se cultivan materias primas, sobre todo como por ejemplo el azúcar, el algodón, etcétera. Fijaros, ya que os hablo de algodón, en el siglo XIX, cuando nace la revolución industrial, una de las industrias pioneras es la de la industria textil. Por tanto, el algodón se convierte en un producto muy estrella, en una materia prima que se tiene que fabricar muchísimo. Como sabéis, obviamente el algodón se saca de una planta, es un tejido vegetal, y aquí tenemos un fragmento, os he puesto un fragmento de una peli maravillosa, dura pero muy bonita. A ver, bonita no sería la palabra, sería dura, es un poco salvaje, de 12 Years a Slave, que significa 12 años de esclavitud. Y bueno, si no lo habéis visto, os la recomiendo. Aquí vemos a pues cómo esclavos negros están trabajando en esos latifundios, en esos campos de algodón. Bien, una vez que trabajan en los campos de azúcar, de tabaco, de algodón, como veis aquí en esta infografía que he sacado de otro profe, pues veis que se trabaja aquí, y una vez que producen todo lo necesario, pues se vuelven a cargar a estos esclavos y se los llevan a Europa de vuelta. Bueno, de vuelta no, porque ellos proceden de aquí, como hemos visto. Se los llevan, se llevan las manufacturas, se llevan todo lo que se produce y se vende en Europa. Se vende pues todo eso que han producido esas manos esclavas aquí, ¿vale? Como veis, es un sistema, se llama así, comercio triangular, precisamente porque une los tres vértices del triángulo. Lo que unen son los tres continentes, ¿vale? Bien, esto ya sí que lo dimos en el tema 6, por eso os he puesto aquí un recuerda. Si os acordáis, en la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos, le ocurre pues esta expansión territorial que hizo que el país se extendiera desde el este hasta el oeste, etcétera. Y las diferencias entre los estados del norte y del sur son están muy latentes. Acordaros que en el sur lo que os comenté era que eran esclavistas, y los esclavos eran el sustento de la mano de obra. Son los que se dedican a la agricultura y los que hacen que esa economía pues vaya fluyendo. Mientras que los estados del norte son partidarios de abolir la esclavitud. Acordaros que tenemos en 1860 a uno de los presidentes de Estados Unidos más importantes, Abraham Lincoln, y este señor pues tenía una política antiesclavista, estaba completamente en desacuerdo con la esclavitud, y bueno, pues digamos que se unen estos estados para pues generar una confederación antiesclavista. Y el problema es que todo surge cuando los estados del sur no quieren obedecer a Lincoln y se rebelan, ¿no? Todo esto genera una guerra civil en el país que se conoce como la Guerra de Secesión, y enfrenta, como os digo, a los dos estados, a los estados del norte y a los estados del sur. La guerra termina con la victoria de los estados del norte, y se puede proclamar esa enmienda que abole o que prohíbe, por decirlo así, la esclavitud, ¿vale? Pero bueno, como ocurre muchas veces, pues a pesar de que la esclavitud queda abolida, los estados del sur no obedecen a esto, y pues digamos que ¿cómo explicarlo? Se niegan a abandonar esa esclavitud, porque es el sistema económico que tienen, es lo que les sustenta. O sea, les interesa, para que lo entendáis, les sigue interesando ese sistema esclavista, ¿vale? A los del sur. ¿Qué ocurre? Pues que como los estados del sur no aceptan esa abolición de la esclavitud, comienzan a aparecer organizaciones que están en desacuerdo. Una de las más famosas, bueno, esto, perdonadme que haga un inciso, es unas curiosidades que os puse aquí de las leyes de Jim Crow, después de que sobre todo aparecieron en los estados del sur después de la abolición de la esclavitud, ¿vale? Pero bueno, de esto hablaré.
Y acordaros que aquí os recomendaba estas dos pelis en las que se puede ver este tema del racismo muy arraigado en los Estados Unidos y sobre todo en los estados del sur. Lo que os estaba diciendo es que después de que esas colonias, esos estados del sur eh, se niegan a aceptar la abolición de la esclavitud, surgen organizaciones como una de las más famosas, supongo que todos habéis oído hablar de ellas, el Ku Klux Klan, que son organizaciones extremistas en las que los Estados Unidos, pues eso, surgen en Estados Unidos y promueven la xenofobia, promueven la supremacía de la raza blanca, además promueven una serie de, pues eso, de valores como la homofobia, el racismo, el anticomunismo. Todas estas organizaciones son terroristas porque extorsionan, usan el terror para atemorizar, eh, bueno, pues intimidan a las personas negras sobre todo, y bueno, a cualquier persona que no esté bien vista por ellos. El Ku Klux Klan, como os he puesto aquí, surge en Tennessee en 1866, a finales de esta guerra civil que os he dicho, de la guerra de secesión. Y bueno, pues como os digo, son partidarios del esclavismo, son partidarios bueno, pues de no cambiar de lo que tenían hasta este momento, ¿vale? Cuidado porque mucha gente con el capirote este que se pone muy característico del Ku Klux Klan se confunde con nuestra Semana Santa, ¿no? Que bueno, no tiene nada que ver, ¿vale? Así que mucho cuidado. Eh, como os digo, el Ku Klux Klan fue una organización prácticamente, pues eso, que usaba el terror, incluso quemaba a gente de la raza negra, etcétera, ¿vale? O sea, ¿qué ocurre después? Pues después iríamos a esta diapositiva que os tengo aquí, la segregación. Una vez que se ha prohibido la esclavitud, aparece, como os digo, el Ku Klux Klan, organizaciones de ese tipo, pero por otro lado, el siguiente paso que se da es, vale, reconocemos que los negros no son esclavos, vamos a reconocer que son ciudadanos, que son personas eh, bueno, pues que son personas, sí, que son ciudadanos de Estados Unidos, pero se les pone una especie de etiqueta que va en su propia piel. Eh, y surge la segregación racial, así se conoce este periodo que viene ahora. Hay unas famosas leyes, como os he puesto aquí, que son las de Jim Crow, que en ellas se niega el derecho al voto de los negros, imponiendo una serie de requisitos como saber leer y escribir, o tener posesiones, o incluso para votar tenían que pagar un impuesto electoral. Se genera el movimiento del apartheid. El apartheid es eso, apartarlos, ¿vale? Viene de esa palabra. Más de 13 millones de negros eran obligados a vivir apartados del resto de la sociedad. Tienen, o sea, los negros, entre otras cosas, no pueden ocupar cargos directivos, tienen tiendas que están separadas, ¿vale? O sea, los negros van a sus propias tiendas, los negros van a sus propios hospitales, los negros van a sus propias escuelas para no contagiar, entre comillas, a la raza blanca. Y por supuesto, los lugares públicos, como por ejemplo los medios de transporte, hoteles, restaurantes o incluso lavabos, como podéis ver en esta foto que hay aquí arriba, están divididos, están segregados para evitar eso, para evitar que los hombres blancos, hombres y mujeres blancos se mezclen con hombres y mujeres negras, porque se teme a esa especie de contaminación. Hay como un profundo, bueno, pues por qué no decirlo, como un asco, ¿no? Como una especie de, pues eso, de racismo al final, ¿vale? Bien, esto es... a mí me interesa, fijaros, que veáis estas fotos porque, bueno, esta es repetida, ¿vale? Es para que veáis los dos tipos de lavabos que hay. Y aquí tenemos imágenes que hablan precisamente de eso, de la segregación racial en los autobuses. La parte de atrás es para los negros, mientras que la parte de delante es para los blancos. Incluso hay leyes en las que dice que si no hay sitio para blancos y la parte de atrás está ocupada por negros, que los negros tienen que levantarse para ceder su asiento a los blancos. Esto se llama supremacía, ¿vale? Supremacía de la raza blanca. Quiere decir que ellos consideran que son superiores. Todo esto, chicos, era legal.
¿vale? Legal es que está amparado por la ley, o sea que son leyes tal cual de segregación racial. ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco vamos avanzando en el tiempo y nos vamos a situar en aproximadamente 1954, cuando el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas y obligó, ocurrió una cosa muy anecdótica, muy significativa en la escuela de Arkansas, en la escuela Little Rock, porque tuvieron que admitir sí o sí a 9 niños negros que optaron por estudiar en este instituto público. Entonces, bueno, esto ocurrió en 1957 y aquí tenéis imágenes de esos 9 alumnos que querían estudiar en la escuela pública y en el momento en el que la ley les ampara pueden acceder a la escuela pública, mezclarse con los blancos y veis cómo los blancos les persiguen para, bueno, pues boicotearles, ¿no? Por supuesto tuvo que intervenir la policía, etcétera. Aquí veis todo este tipo de fotos, ¿vale? Y pasaríamos a una etapa de la historia que se conoce, esto está bajo el mandato de Kennedy, ¿vale? Aunque aquí veáis a Bill Clinton, ¿vale? No tiene nada que ver, porque esto estamos en 1955, que es cuando se inicia una etapa de la historia que se conoce como el movimiento por los derechos civiles. Este movimiento se inicia con Rosa Parks, que es esta mujer que veis aquí, ¿vale? Y es importante porque esta señora, en estas cosas que os he contado del autobús, se negó, es una señora negra, ¿vale? Era una estudiante negra, que se negó a cederle su sitio a un blanco. Ahora os voy a leer todo lo que os he puesto aquí, ¿vale? Para que lo comprendáis bien y veamos el proceso histórico bien, pero al final básicamente ella lo que hace es negarse a levantarse y a ceder su asiento a una persona blanca. Entonces, bueno, pues simplemente, pues eso, es importante porque a partir de ahí, a partir de aquí, de 1955 y de este acto significativo de Rosa Parks, se aparece, o sea, este movimiento como que tiene mucha más trascendencia y aparecerá la figura de Martin Luther King, etc. Fijaros, dice, el 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks regresaba de su trabajo en autobús en la ciudad de Montgomery, cuando un pasajero, primero, y el conductor después, le pidieron que se levantara de su asiento para cedérselo al viajero blanco que acababa de subir. Así lo dictaban las leyes de Alabama a mediados del siglo XX, pero ella se negó. Pocas veces en la historia un acto tan insignificante tuvo consecuencias tan importantes como el protagonizado por esta modista negra. Un pequeño gesto de protesta que muchos consideran la chispa que encendió, y como os acabo de decir yo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Todo esto ocurrió el 1 de diciembre de 1955. Parks tenía 52 años, en una época en la que hasta el uso de este medio de transporte estaba segregado en Alabama. Los negros van detrás, los blancos delante, sin mezclarse. Si falta sitio para los blancos, los negros se levantan y en paz. Pero aquel día la señora Parks se negó. 3 meses después del incidente que provocó un boicot masivo de la comunidad negra a los medios de transporte de Montgomery y, en consecuencia, un recrudecimiento del conflicto racial que estaba latente en este estado. Como veis, este tema del racismo no es nuevo, ¿vale? Sino que, como os he dicho al principio del vídeo, hunde sus raíces en la historia, como estáis viendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Rosa Parks se niega, como os he dicho, a levantarse de su asiento porque está exhausta después de un día de trabajo y ella misma en su biografía escribió que ella estaba harta de ceder. Dice, el conductor en ese momento llamó a la policía y Rosa Parks fue detenida y multada con $14 a causa de su desobediencia a las leyes de segregación del país. Dice, la modista no pagó, presentó un recurso judicial que fue rechazado y acabó en prisión. A raíz de este incidente, se desataron boicots y manifestaciones contra la compañía de autobuses y se inició un movimiento que sentó las bases de la lucha contra el racismo. Pues como tantas veces os he dicho, y por eso es por lo que he empezado yo con la muerte de George Floyd, la historia se repite, como veis. Las cosas son un poquito diferentes, pero en estructura son básicamente las mismas, como estáis viendo. Bien,
pasaríamos a hablar de otra figura importantísima que sería Martin Luther King. Dice, uno de los directores de estas campañas de protesta fue el joven pastor de la Iglesia Baptista Martin Luther King. Dice, todas las acciones anteriores cambiaron el rumbo de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y la primera ley de los derechos civiles fue aprobada por el Congreso en 1957, pero obviamente la lucha tenía que continuar y Martin Luther King convocó una gran manifestación, una concentración en Alabama en la primavera de 1963. Como veis, ya estamos avanzando en el tiempo y bueno, pues en esa manifestación... a esa manifestación, que fue, digamos, la primera, le siguió una gran marcha, una que sí que fue mucho más masiva, de más de 250.000 personas que se realizó en Washington, en la capital de Estados Unidos. Dice, al frente de esta manifestación estaba Luther King y, fecha clave, ¿vale? El 28 de agosto de 1963 se pronunció uno de los discursos más emotivos de la historia de Estados Unidos, que es el momento en el que Martin Luther King hace su famosa proclama de I have a dream, que significa, pues eso, que tengo un sueño. Básicamente el discurso dice que él sueña con un país en el que a la gente no se la juzgue ni se la trate diferente por el color de su piel. Como os digo, es uno de los episodios más emotivos y emocionantes de la historia. Obviamente en este momento el mandato, la presidencia de gobierno en Estados Unidos la tiene Kennedy y se aceleran las reformas legales, que bueno, sabéis que Kennedy muere justo en este momento también y son continuadas por su sucesor que es Lyndon B. Johnson, ¿vale? Todas estas reformas legales que se incluyen son pues la ley de derechos civiles, la ley de derechos electorales, porque acordaros, los negros se les puede pedir en este momento se les puede pedir un impuesto para que paguen, o sea, entonces todo esto se intenta, se va quitando. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional, como os estoy diciendo, el pago de impuestos como requisito para ejercer el voto. Es decir, eso se quita, esa barbaridad intentan quitarla, ¿vale? Aquí tenéis la marcha que se hizo en Washington y podéis ver, pues eso, a Martin Luther King pronunciando su discurso en el que dijo esa frase de I have a dream y bueno, pues diferentes fotos de ese día. Aquí os he puesto dos vídeos que podéis ver en YouTube. Uno es un Draw My Life de Martin Luther King y otro creo que es el discurso íntegro que está subtitulado, ¿vale? Así que si tenéis un poco de interés y un poco de tiempo, pues podéis verlo. Y avanzamos y bueno, estáis viendo que el siglo XX, esta segunda mitad del siglo XX, que es como se llama el tema 14, ¿vale? Bueno, pues hay diferentes avances, se avanzan, hay, bueno, pues un avance en estas materias del racismo, ¿vale? Como os he leído aquí, aparece la ley de derechos civiles, la de derechos electorales. Hay muchas cosas que avanzan y bueno, pues se valoran como tal, pero a pesar de estos avances, el conflicto racial no ha parado. Desafortunadamente no ha parado y bueno, pues hay ciertos estudios, estadísticas, se pueden observar en los que la raza, bueno, digamos que las personas negras o la raza afroamericana cuenta con mayor criminalidad, mayor fracaso escolar, tienen como peores ingresos económicos, entonces, bueno, pues hay muchas desigualdades para con los negros en la sociedad, a pesar de que no os he puesto foto, pero bueno, todos conocéis a Barack Obama. Barack Obama fue el presidente de los Estados Unidos anterior, justo al que hay ahora, a Donald Trump, y sabéis que es el primer presidente americano negro que hay. Entonces, bueno, pues a pesar de todo esto, de estos avances que como digo lo son, pues el conflicto, el problema del racismo no ha parado, como os digo. Y ahora es cuando llegaríamos, bueno, pues aquí os he puesto a tres fotos de tres personas que están bueno, pues en boca de todos. Os lo he puesto por si tenéis algún tipo de curiosidad y queréis investigar qué les pasó, ¿vale? Pero a raíz de esto es de lo que surge
el movimiento que habéis podido ver en las redes sociales estos días del Black Lives Matter, ¿vale? Las vidas negras también importan. Y bueno, por supuesto, este sabéis que era George Floyd, este fue Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, que podéis investigar, como os digo, un poco qué les ocurrió. Aquí os he puesto un vídeo en el que podéis ver un Draw My Life de George Floyd. Y bueno, pues simplemente llegamos a la diapositiva con la que empecé, ¿vale? Y bueno, pues simplemente deciros que este movimiento del Black Lives Matter comenzó en 2013 y que con la muerte de George Floyd pues ha surgido, se ha vuelto como a reabrir la herida, una herida que en realidad nunca ha estado cerrada. Y nada, bueno, pues yo voy a acabar la clase de hoy. Espero que os haya gustado y, y nada, si alguno quiere hacer alguna reflexión por escrito o no hace falta que lo escribáis, ni siquiera que me lo entreguéis como queráis, pero bueno, que esto os haga pensar un poco y que penséis si este conflicto que está abierto y que, como os digo, tiene sus orígenes en la historia, como siempre, pues si creéis que algún día parará o no. Así que nada, os dejo esa pregunta para que reflexionéis, ¿vale? Así que nada, bueno chicos, me despido, ¿vale? Espero que todo siga bien y nada, y un saludo. Hasta luego.